punto. Hablaremos de los secretos para ser prosperados por Dios. El tema de la semana es los secretos para ser prosperados por Dios y vamos a hablar de distintos puntos acerca de cómo yo recibí prosperidad de parte de Dios. Hoy hablaremos de cómo Dios me prosperó en medio de adversidad. Tal vez haya alguna persona que no le guste que hablemos acerca de la prosperidad, que hablemos acerca del dinero, porque se nos ha enseñado directamente como que el asociar a Dios con dinero está mal. Sin embargo, no es el tener dinero lo que está mal, sino lo que está mal es el amor al dinero. El amor al dinero es avaricia, ya es otro tema, es otra cosa. Pero hoy vamos a hablar acerca de, ¿puede Dios prosperar en medio de las adversidades? En medio de las adversidades, Dios puede prosperarnos y hablaremos de la importancia de la obediencia para que Dios nos prospere. Vamos a orar para dar inicio a este tema. Padre, en esta mañana delante de ti presento mi vida, presento la vida de esta amada audiencia, pidiéndote, Señor, que seas tú obrando hoy sobre nosotros, que sea tu palabra la que hoy nos edifique, la que nos confronte, la que nos transforme, la que nos ayude a que nosotros podamos hacer conforme a ti te agrada. Te pido, Señor, que hoy traigas la dirección para este mensaje y que nosotros podamos recibir lo que tú quieres que hoy podamos tener. Te doy gracias, Abba, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, mi amada audiencia, amén. Entonces estamos comenzando por aquí. ¿Puede Dios prosperar en medio de adversidades? Eso lo vamos a hablar el día de hoy. También vamos a hablar de la importancia de la obediencia para que Dios nos prospere. Estamos nosotros trabajando en pro de que podamos nosotros ser personas prósperas, de que nosotros podamos trabajar y Dios bendiga nuestro trabajo y Dios nos ayude en nuestro trabajo. Pero es aquí donde el punto fundamental que estamos tratando de llevar el día de hoy tiene que ver plenamente con el secreto principal. Este tema nosotros lo vamos a desarrollar en distintos puntos, en distintos programas. El programa de hoy se trata acerca de el punto, el ingrediente principal para nosotros llegar a ser prosperados. ¿Que sabes cuál es el punto principal para llegar a ser prosperados? Según la Biblia, es la obediencia. Así que vamos a hablar acerca de obedecer las órdenes de Dios. Génesis capítulo 26, verso 2, dice de la siguiente manera: y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Mira, este punto para algunas personas en nuestro país o personas que son venezolanas es muy controversial. Y es controversial porque ellos te dicen que para Dios poderte prosperar, tú tienes que ir a ciertos lugares. Tú tienes que estar en ciertos países, tienes que estar en ciertas regiones. Para que Dios te prospere, tú tienes que estar allá. No puedes estar acá en Venezuela porque Venezuela está pasando por una crisis económica y Dios no te puede prosperar allí. Y ese es el pensamiento de millones de venezolanos. Ese es el pensamiento de millones de personas. Incluso es pensamiento de algunos creyentes. Hay creyentes que te dicen, que te afirman esto que yo te acabo de mencionar. Hay creyentes que te dicen que para que Dios te pueda prosperar, tú necesitas irte del país. Es allí donde el punto fundamental que este pasaje está tratando es oír a Dios. Escuchar a Dios forma parte de la vida habitual del creyente. Cuando nosotros no nos dejamos direccionar por Dios, cuando nosotros no consultamos a Dios, cuando nosotros queremos que Dios se sume a nuestros planes y no nosotros sumarnos al plan de Dios, en ese momento, en ese instante,
nosotros nos vamos a salir del destino profético que Dios tenía planificado para nosotros. Dios tiene un destino profético para cada quien. Dios nos ha destinado con un propósito a cada uno de nosotros. Y ese propósito tiene un direccionamiento de Dios. De manera que la palabra nos dice que el Espíritu debe guiarnos. No nos debe guiar la emoción, no nos debe guiar la incertidumbre, no nos debe guiar nuestro vecino, nuestros familiares, no nos debe guiar nada de esto. Lo que nos debe guiar es Dios. El Señor suele aparecerse. Aquí dice, y se le apareció el Señor. Él suele aparecerse. Él viene a tu encuentro, Él viene a nuestro encuentro. A veces buscamos a Dios y queremos que la presencia de Dios se manifieste, pero el momento más íntimo con Dios no es cuando nosotros lo buscamos, sino cuando Él nos busca a nosotros. El momento más perfecto, el momento más bello con Dios es en el cual Él se te aparece. Él se te acerca y te habla. Él le habló a Isaac diciendo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Entonces, muchas veces, cuando nosotros pasamos una circunstancia como la que estaba viviendo Isaac, podemos tener el pensamiento de ir a otro lugar, de descender a otro lugar, porque si tú lees Génesis capítulo 26, te vas a dar cuenta que Isaac no quería descender a Egipto por gusto. Él no estaba yendo a descender a Egipto. Él no pensaba en descender a Egipto por gusto. No era porque le gustaban los camellos, los cactus en el desierto, hermano Omar. No, lo que él quería hacer era tener un mejor estilo de vida, porque había una hambruna sobre la tierra. Había hambre. No era que él tenía codicia, no es que él era avaricioso, sino que había hambruna sobre la tierra. Entonces es allí donde él pensó acerca de ir a Egipto y Dios se le aparece y le dice, no desciendas, quédate en la tierra que yo te diré. Y cuando lees el verso 6, que es el punto al cual yo quiero llegar, dice, habitó pues Isaac en Gerar. Él habitó en la tierra que Dios le había dicho. Así que hay dos puntos acá, oír a Dios y obedecerle. De hecho, en hebreo se utiliza para la palabra creer, es una expresión que es Shema. Shema es oír para obedecer. Entonces acá hay dos puntos fundamentales que quiero compartir contigo. Una cosa es oír a Dios. Es el punto número 1, que necesitamos dedicar tiempo para escuchar a Dios. Habrá alguien que dirá, y Dios sigue hablando, pues lee las escrituras. Dios le habló a Noé. Dios después le habló a Abraham. Dios después le habló a Isaac. Y si continúas leyendo Génesis, te vas a dar cuenta que posteriormente le habló a Jacob. Luego le habló a Moisés. Luego, mucho tiempo después, le habló a David, le habló a Samuel. Dios, miles de años después, continuó hablando y le habló a Zacarías. Le hablaba a tanta gente. Le hablaba a Jeremías, a Isaías. Le habló a tantos profetas miles de años atrás y al sol de hoy él continúa hablando. Dios no se ha quedado ronco. Yo quiero que tú me escuches. Dios no se quedó ronco. Dios no se ha quedado afónico, no está difónico. Dios ahora no es mudo. Dios sigue hablando. Dios se sigue comunicando. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos consultar a Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos recibir consejería de parte de Dios. Por eso es que muchas veces no nos va bien. ¿Y por qué no nos va bien?
porque nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios espera de nosotros. No tomamos en cuenta el consejo de Dios, pero no fue lo que hizo Isaac. Cuando Dios le habló y le dijo, no desciendas a Egipto, él habitó en Gerar, se quedó en Gerar, porque él sabía que si Dios le estaba diciendo eso, la prosperidad de él, el beneficio de él, el sustento de él no venía de Gerar, sino del Dios que le dijo que se quedara en Gerar. El Dios mismo que le dijo que no descendiera era el que le iba a proveer, el que le iba a dar todo lo que necesitaba. Y por eso él, escuchando la voz de Dios, escuchando el direccionamiento de Dios, se quedó en Gerar, obedeció. No es que Dios te dice, no, quédate en Venezuela, y tú dices, no, yo me voy. Dios te dice, quédate en Venezuela, y tú, yo me voy, porque si no me voy, no. Y Dios te está diciendo que escuches su voz, que consultes su voz. Dios puede decirte que te vayas a otro país. Dios puede hacerlo. Claro que sí. Y puede prosperarte en otro país y no hay problema. Y el que se va a otro país por necesidad, así como estuvo a punto de hacerlo Isaac, pues yo le bendigo y espero que le vaya muy bien. Espero que esa persona por allá pueda prosperar y Dios sea su sustento y Dios esté en medio de cualquier cosa que él pueda llegar a vivir. Pero no es una limitante para Dios la región en la cual tú te encuentres. Él te puede prosperar en Gerar o en Egipto. Él te puede prosperar en Venezuela o en Estados Unidos. Él te puede prosperar donde sea. Porque para el Dios que servimos, la economía, el dólar, cualquier cosa, no es algo que lo pueda detener. Dios no se pone a pensar antes de bendecirte en cuánto está el dólar. Dios no se pone a pensar si el dólar subió, si el dólar bajó. Dios no se pone a pensar acerca de lo que está pasando socialmente, de lo que está pasando en el mundo, porque todas esas cosas no pueden doblegarle a él. Nada de eso puede doblegarle a él. Mateo 6:33 nos dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice aquí la escritura que nosotros busquemos las cosas de nuestra vida y después busquemos el reino y su justicia. Nos enseña la escritura que cuando buscamos el reino de Dios, cuando actuamos con justicia, cuando somos justos, porque eso de buscar el reino y la justicia tiene que ver con aplicar la justicia del reino de Dios. ¿Cuál es la justicia? La obediencia a los mandamientos. Volvemos a la obediencia, caemos siempre en la obediencia. No importa qué tanto escuchemos a Dios, sino qué tanto le obedezcamos, porque podemos escuchar mucho a Dios y no obedecerle. Podemos nosotros escuchar lo que Dios dice y no obedecerlo. Y el punto vital aquí no es escuchar, sino obedecer. Por eso es que la palabra creer en el hebreo se define como oír para obedecer. No solamente creer, no solamente que yo tenga una creencia, sino que yo oigo y lo pongo por obra. 8:35 de la mañana, mi amada audiencia. Vamos a escuchar el segundo tema musical, que es Evan Craft y Majo Solís, y se llama Confío. Y regresamos. Mi amada audiencia por aquí por YouTube, nosotros continuamos, proseguimos. Te quiero en esta oportunidad hablar un poco más acerca de esto. ¿Puede Dios prosperar en medio de adversidades? Claro que sí puede hacerlo. Dios puede prosperar muchísimo a las personas que confían en Él en medio de la adversidad y por distintos atributos que Él tiene. El principal atributo que podemos ver en Dios es su fidelidad. Vemos que la fidelidad de Dios es lo que nos genera esta confianza plena hacia Él. Aquellos que mantienen su fidelidad y confianza en Dios, incluso en medio de la adversidad, son recompensados por su fe. Por ejemplo, José fue prosperado en Egipto a pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente.
porque mantuvo su fidelidad y confianza en Dios. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esto que te estoy mencionando. Para Dios no hay una limitante que lo pueda restringir. Dios no es que va a dejar de bendecirte porque el dólar subió. Si el dólar sube, también sube la finanza que Dios te provee. Si el dólar sube, entonces Dios también va a subir lo que te está enviando. Porque Él es el que te provee, Él es tu proveedor. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero Él tiene que ser nuestro pastor, y un pastor es alguien que guía, un pastor es alguien que orienta, un pastor es alguien que vela por los demás, un pastor es alguien que lleva. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. A veces pensamos que solo con decirlo ya es una realidad, pero la verdad es que Dios tiene que ser nuestro pastor en verdad. Un pastor es alguien que nos va a llevar, que nos va a guiar por un camino. Y la oveja escucha la voz del pastor. Pero es algo que se ha perdido mucho. El escuchar la voz de Dios, el consultar a Dios antes de hacer algo. Por eso es que la prosperidad que Dios puede traer para tu vida depende netamente de que tú aprendas a escuchar su voz y a dejarte guiar por ella. A veces no tenemos prosperidad en nuestra vida precisamente porque tomamos malas decisiones. Isaac tenía el deseo de ir a Egipto, pero Dios lo orientó como su pastor y le dijo, quédate en Gerar, porque en Gerar es que yo voy a traer tu bendición. En Gerar es que yo voy a traer tu provisión. En Gerar es que yo te voy a dar todo lo que tú necesitas e incluso más. Y es allí el punto fundamental que nosotros necesitamos considerar acerca de esta historia que estamos estudiando el día de hoy. Cuando tú lees el pasaje, dice la escritura que Isaac se enriqueció muchísimo. Y la gente que estaba en Gerar le tuvo envidia y le dijeron, vete, porque más poderoso que nosotros te has hecho. Y es importante que comprendamos esto el día de hoy. Estamos a punto de regresar por allí por la radio. Vamos a continuar con el tema de forma general. Mi amada audiencia, 8:39 de la mañana. Volvemos por acá con tu programa Bajo la Gloria de Dios. Y recordándote que este programa se transmite de lunes a sábados, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 3 a 5 de la tarde. Los sábados es nuestro programa juvenil, así que los invito a que sintonicen porque por allí compartimos la palabra, por allí también hablamos temas juveniles, hablamos la palabra de una forma distinta, de una forma diferente. Hay personas que a veces el programa juvenil no les gusta porque nos han vendido algo que no es cierto, mis hermanos, en verdad. Muchas veces lo que hacen muchos ministros es fingir. Y lo que es genuino a veces a las personas no les agrada, no les gusta, porque quieren vivir desde una religiosidad, una tradición religiosa, de la tradición, de lo que la tradición dice. Porque yo tengo que predicar hablando en lengua, porque si yo no predico hablando en lenguas, entonces esa predicación no es espiritual. Es una cosa muy extraña. Yo no estoy en contra de hablar en lenguas, pero yo no voy a ponerme a hablar en lenguas predicando para espiritualizar el mensaje, supuestamente para que la gente diga que fue Dios. Uno puede hablar en lenguas y ese mensaje no ser espiritual, no ser de Dios, pero eso es otro tema. En fin, estábamos hablando acerca, ¿puede Dios prosperar en medio de las adversidades? Fíjate lo que nos dice la escritura en Génesis capítulo 39, versos 2 y 3. Dice, y el Señor estaba con José y fue próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Mira, hoy es un día de revelación. Hoy es un día donde estamos revelando aquí muchas cosas de parte de Dios.
¿Por qué a José le iba bien en todo? ¿Por qué todo lo que José hacía prosperaba? ¿Por qué en todo lo que José emprendía le iba bien? Porque Dios estaba con él, pero no solo es que Dios esté contigo, es que tú aprendas a escuchar a Dios y dejarte direccionar por él. No solo es que Dios esté contigo, es que tú sepas seguir por discernimiento lo que Dios está diciendo, que tú sepas percibir el direccionamiento de Dios para tu vida. Entonces, es allí donde debemos comprender que si estamos pasando mala economía, quizás es porque no estamos escuchando y obedeciendo a Dios. El tip para el día de hoy, en estos secretos para ser prosperados por Dios, es escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer lo que Dios dice. Escuchar y obedecer su palabra. El seguir el mandamiento escrito. Una cosa fundamental que muchas personas no comprenden es que la ley de Dios nunca fue dada para salvar a nadie. Tú lees Deuteronomio y te vas a dar cuenta que te dice, y tendrás larguras de días y vas a tener prosperidad, y te enseña Deuteronomio por medio de estos mandamientos cómo ser próspero, cómo vivir bien, cómo Dios te va a traer a tu vida lo mejor de él. Habrá alguien que me diga, hermano, pero es que yo tengo años obedeciendo y Dios no me bendice y no consigo trabajo y no tengo lo otro. Déjame decirte algo. A veces pensamos que estamos escuchando y obedeciendo la voz de Dios y no es así. Nos ocurre. Pero ¿por qué nos ocurre? Porque no estudiamos la palabra. Por algo tenemos la palabra. La palabra nos enseña que a José le iba bien en todo. La palabra nos enseña que Dios prosperó a Isaac en medio de una hambruna. La palabra te enseña que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿por qué muchas veces estamos en pobreza? Te lo voy a decir. Hay varias razones por las cuales una persona empobrece. Y te las voy a dar en puntos muy cortos. El punto número 1, ¿por qué una persona empobrece? Por no ser buen administrador. Porque lo que le da Dios de forma inmediata lo gasta, lo espifarra, gasta cosas que no compra cosas que no necesita, gasta dinero que lo necesita en cosas que no necesita. Y luego, cuando llega el momento de dificultad, entonces no tienen. Eso es como comerte las 7 vacas gordas en el tiempo de prosperidad y en el tiempo de hambruna. Entonces tendrás las 7 vacas flacas. Entonces nosotros debemos comprender que hay que saber administrar lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a ahorrar, tenemos que aprender a invertir el dinero, tenemos que aprender a ser buenos gestores de lo que Dios nos entrega. Y es uno de los puntos que nosotros debemos tomar en cuenta. Hay otro punto que es que a veces somos probados, como le ocurrió a Job. Job fue probado por Dios y como me ocurrió a mí, que de hecho te dije que te iba a contar el testimonio y no lo he hecho. Mi testimonio trata de que hace años atrás yo buscaba trabajo, yo buscaba empleo y no lo conseguía. Yo no conseguía empleo. Es más, en este programa yo estaba sirviéndole a Dios, estaba predicando ya. Y yo tenía que venir 3 o 4 veces a la semana a predicar, a enseñar la palabra, y no tenía ni siquiera para irme en pasajero en un carro. No tenía ni siquiera para que yo pudiera trasladarme hasta acá, a esta emisora, y lo hacía a pie. Yo vivo bastante retirado de esta emisora. Se podría decir que yo vivo aproximadamente 40, 50 minutos desde acá. Entonces, todos los días me trasladaba a las 1:30 de la tarde para poder hacer la programación, porque tenemos el programa en la tarde. Yo no tenía cómo comprarme un par de zapatos, hermano. Yo no tenía cómo comprarme un par de zapatos. A mí me invitaban a ministrar y se los digo, voy a ser muy honesto.
El único par de zapatos que yo tenía estaban rotos. El único par de zapatos que yo tenía estaba roto. Y tenía que irme con ese par de zapatos a ministrar. Y tenía que venirme a pie y tenía que regresarme a pie porque no tenía para costear un pasaje, porque era demasiado para mí. Y hubieron personas que se atrevieron a realizar señalamientos por esto. Hubieron personas que empezaron a decirme, tú lo que estás perdiendo es el tiempo, tienes que buscar otra cosa, eso que estás haciendo allí no está bien, te vas a enfermar, te vas a morir, vas a enfermar a tu familia. Y eso me lo dijeron personas cercanas, eso me lo dijeron mis propios familiares. Mi propia familia estaba en contra de que yo ejerciera la predicación, que yo ejerciera el ministerio hacia Dios, que yo le cantara a Dios, que yo hiciera tantas cosas para Dios. Y es allí donde, a pesar de que a mí no me faltaba nada, porque de decirte que yo no tenía para comer es mentira, siempre había y en abundancia. Incluso en el tiempo donde muchas personas pasaron tanta necesidad que solo consumían yuca o solo consumían arepas amarillas. Hay mucha gente que habla de esto en las redes sociales en son de broma, pero fue una época difícil para el pueblo venezolano. Incluso en esa época yo no comía así. Te puedo decir que yo nunca comí así, pero sí me llegó a probar Dios por medio de mis prendas, por medio de tener que caminar, por medio de tener que soportar el sol, por medio de distintas situaciones. Pero que al sol de hoy te puedo dar testimonio que Dios ha cambiado eso. Luego de un ayuno de 5 días, Dios me proveyó un trabajo que me permite seguir acá en la emisora y que me da el sustento para yo poder vivir solo. Antes no vivía solo, vivía con mis padres. Hoy vivo solo. Hoy tengo la oportunidad de poder sustentarme a mí y también para proveer a otras personas. Este programa nosotros lo costeamos. Y es allí donde tú puedes ver la provisión de Dios. Mira, en este programa nosotros invertimos económicamente para bendecir tu vida. Es una inversión que lo hacemos para con Dios. Invierto también en Diamantes en Bruto, que es el otro programa en el cual estoy, que son los sábados de 2 a 3 de la tarde. Invertimos económicamente para bendecir tu vida, porque Dios ha invertido en nosotros, nos ha provisto a nosotros. Entonces quiero decirte que aunque estás pasando una situación difícil, Dios no está ajeno a ti, Dios no te ha abandonado. Sencillamente tienes que en medio de esa aflicción, en medio de esa dificultad, obedecer, escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer, buscar el reino primeramente, buscar su justicia, actuar con equidad y otros puntos que los vamos a hablar en los programas siguientes. Por eso es que tienes que escuchar el programa todos los días, ver en su defecto el programa todos los días, para que puedas recibir esta palabra completa, porque la palabra nos enseña la verdad, la palabra nos va orientando. Dice 1 Samuel capítulo 18, 14, y David prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. Entonces, el punto número 2 que te dije que te hablaré, el punto número 1 es, ¿puede Dios prosperar en medio de adversidades? Claro que sí, claro que sí. Dice en 1 Samuel capítulo 18 versículo 14, y David prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. No es el camino en el que andes, no es lo que tú obres, lo que tú hagas, no es que también hables, que también te expreses, no es tu elocuencia ni tu habilidad, no se trata de tu inteligencia, no se trata de que tú seas un profesional, sino del Dios que está contigo, porque si Dios está contigo, nada más hace falta. Cuando Dios está contigo, tú vas a prosperar porque Él va a ir en medio, bendiciendo todo lo que haces. Pero a veces queremos que Dios se sume a nuestro proyecto en vez de nosotros sumarnos al proyecto de Dios. Queremos que Dios sea el que nos obedezca y no nosotros obedeciendo a Dios. Queremos que Dios se adapte a nuestro camino y no nosotros adaptarnos al camino de Dios. Y cuando hacemos esto de esta forma, las cosas no van a funcionar así.
porque las cosas se sirven y se crean y funcionan cuando Dios lo dice. Cuando Dios le dice a las tinieblas, sea la luz es. Pero si tú te colocas en las tinieblas a decir sea la luz, no ocurre nada. Porque no es cuando tú lo digas, sino cuando Dios lo dice. No es cuando tú lo piensas, sino cuando Dios lo piensa. No es cuando tú lo quieres, sino cuando Dios lo quiere. Por eso es muy importante, mi amada audiencia, que comprendamos este principio, que no te estoy hablando de algo que no he vivido, te estoy hablando de lo que yo viví, te estoy dando mi testimonio, lo que te estoy mencionando es algo que yo le he vivido, es algo que yo le he visto, y he visto cómo Dios me ha provisto más de lo que yo podría llegar a imaginar. Yo escucho personas hablando de buenos empleos donde ellos trabajan todo el día. Hermano, yo trabajo dos días a la semana, escúchame. Yo trabajo 2 días a la semana y Dios me ha provisto mucho más de lo que ellos aspiran a ganar en esos empleos. Es increíble. Es increíble lo que Dios hace. Es impresionante. Dios es alguien en el cual nosotros podemos confiar, es alguien en quien nosotros podemos creer. Es impresionante lo que Dios hace, más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Así que confía en Dios, o escucha su voz y obedécele. Dice en Deuteronomio 28, verso 1 y 2, sucederá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos, no algunos, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Este es el punto fundamental. Cuando tú escuchas, fíjate cuál es el patrón entre estos dos pasajes, entre Deuteronomio 28 y Génesis 26. El patrón es escuchar y obedecer, escuchar y obedecer, escuchar y obedecer. Y te dice, y vendrán, te perseguirán estas bendiciones y te alcanzarán. Así salgas corriendo diciendo, no, yo no quiero la bendición, pues esta bendición va a correr más rápido que ti y te va a alcanzar. Va a correr más rápido de lo que tú puedas hacerlo y te va a alcanzar. Dice, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Aquí el punto fundamental es aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios. Y que cuando vamos a emprender, cuando vamos a hacer un negocio, consultemos a Dios. Voy a ayunar y voy a orar porque quiero hacer esto. Voy a ayunar y voy a orar y le voy a preguntar a Dios. Consultaré a Dios, buscaré a Dios, clamaré a Dios, porque sé que Él me va a responder y me va a mostrar qué es lo que yo debo hacer. Es allí donde nosotros tenemos que considerar esto. Tenemos que entender esto. En verdad el tiempo se me ha agotado, amada audiencia. Se hizo muy rápido, la verdad. Así que te invito a que escuches el programa el día de mañana, que vamos a continuar hablando de estos puntos. Mañana vamos a hablar del trabajo, de trabajar arduamente. No es solo obedecer, escuchar y obedecer a Dios, también hay que trabajar. Y hay varios puntos más que vamos a tratar también, así que te invito a que escuches el programa, que veas el programa en su defecto el día de mañana. También estamos en Instagram, a veces transmitimos en Instagram. Por allí síganos como Bajo la Gloria de Dios. Este programa fue emitido por Alianza para la Familia, la 101.5 FM, una voz que llega al cielo. Elaboramos bajo la presidencia de Andy Fernández. En la dirección y producción es Medita de González. En los controles técnicos nuestro hermano Omar Gutiérrez. Y en la locución quien te habló en esta mañana, tu servidor y amigo Davis Marchand. Hasta la próxima emisión. Shalom, shalom, mi gente, se les quiere.